La falacia naturalista consiste en decir que no es legítimo deducir el deber ser a partir del ser, es decir, la moral o los valores morales a partir de la realidad o del mundo natural. Así, por ejemplo, Salvador Rusufino nos dice en su artículo La falacia naturalista en la Grecia clásica: por falacia naturalista se entiende generalmente y de forma muy sintética la posibilidad de deducir enunciados éticos, proposiciones normativas de la vida práctica a partir de la realidad. Se trata, por tanto, del paso del ser al deber ser. Fin de cita. O sea, ojo, acá debe entenderse que esto es lo que se consignaría como falacia. O sea, el paso del ser al deber ser se entendería como falaz, como un non sequitur, es decir, como que no se sigue que porque haya tal o cual característica en la realidad o el mundo natural pueda deducir que eso deba ser así. La falacia naturalista tiene diversas formulaciones, pero comúnmente está bastante asociada con la llamada ley de Hume. En específico, David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, libro 3, parte 2, sección 1, dice lo siguiente. Lo cito en extenso. No puedo pasar por alto añadir a estos razonamientos una observación que quizás sea de importancia. En todo sistema de moral que hasta ahora he examinado, he advertido siempre que el autor procede durante un lapso de tiempo según la manera usual de razonar, probando la existencia de Dios o haciendo observaciones sobre las cosas humanas. Pero de repente me sorprende hallar que en vez de las cópulas ordinarias de las proposiciones es y no es, me encuentro que no aparece proposición que no esté conexa con un debe o un no debe. Este cambio es imperceptible, mas no obstante es de suma importancia hasta el final. Al expresar este debe o no debe algún tipo nuevo de relación o afirmación, es preciso que se observe y se explique a la par que se dé alguna razón de lo que parece el todo inconcebible, a saber, cómo esta nueva relación puede ser deducida de otras que son por entero diferentes a ellas. Pero como de ordinario los autores no hacen uso de esta precaución, me permito advertírselo a los lectores. Estoy seguro que si separara mientes a este punto nimio, los sistemas de moral corriente sufrirían subversión y veríamos que la diferencia entre vicio y virtud no está fundada exclusivamente en relaciones de objetos, ni se percibe por la razón. Fin de cita. ¿Qué responder a esto desde una visión teísta? Bueno, en el marco tomista que yo manejo, en mi metodología específica, no es tanto que yo vaya a decir, existen valores morales objetivos que podemos establecer y a partir de allí deducimos la existencia de Dios. Sino a mí me parece mucho más práctico y mucho más sólido más bien proceder al revés. Establecemos primero la existencia de Dios y si Dios existe, se sigue que debe haber valores morales objetivos. ¿Cómo así? La clave está en lo siguiente. Partamos de que Dios existe, porque ese no es el punto que Hume está cuestionando aquí, ¿no? Lo que dice, más bien en la cita, es que se está discurriendo normalmente, de forma lógicamente válida al menos, se habla de la existencia de Dios y de las cosas como son, y de repente se salta al deber ser. Entonces Hume siente que ahí hay un salto ilegítimo. Voy a mostrar que en una visión tomista esto no es así. A ver, entonces tenemos que Dios existe, pero Dios existe como un ente personal, con intelecto y voluntad. Entonces, cuando crea las cosas, lo hace conforme a un propósito. No son las cosas generadas al azar, sino con una estructura propositiva. En línea con la quinta vía atomista, diríamos con una estructura teleológica. Las cosas tienen un determinado fin. Entonces, las cosas son, pero no son de modo neutro, sino que en la visión tomista son como orientadas hacia un fin. Así, por ejemplo, en el caso del ser humano, el fin último del hombre sería Dios mismo. Y así también hay cosas que están simplemente sometidas a fines intermedios, ¿no? Así, por ejemplo, podemos tomar un tomate para una ensalada y pues el tomate funciona o se busca como fin intermedio para otro fin, que sería tener la ensalada.
Entonces, desde un marco teísta, si Dios crea las cosas conforme a un orden, conforme a un propósito, y esto sería así porque Dios actúa desde su racionalidad y en consecuencia las cosas que hace objetivamente en su propio ser tendrían inserto un sentido, una finalidad, encontraríamos que sí habría una base legítima para deducir la distinción deber ser o no deber ser a partir de la distinción ser o no ser. ¿Cómo así? Porque si las cosas tienen un propósito, entonces desde ya en su estructura hay un deber ser. Por ejemplo, si tengo un cuchillo, ya la estructura del cuchillo, su ontología, es tal que se orienta a un propósito. Entonces con el cuchillo lo que debe ser es que corte con el cuchillo, por ejemplo. Pero que me siente sobre un cuchillo, eso no es parte del deber ser, porque precisamente es contrario al ser propositivo en términos de propósito del cuchillo. Igualmente, podríamos pensar en una computadora. Yo puedo escribir un texto en una computadora, pero pararme en una computadora o sentarme en una computadora no es lo propio, porque el ser de la computadora no está hecho para ese propósito. Entonces, en el caso del ser humano tendríamos que el ser humano tiene unas cualidades especiales de ser un ser personal. Siendo Dios ser personal que crea al ser humano como ser personal, lo orienta desde la propia estructura personal que tiene, es decir, desde su ser, a la finalidad, es decir, aquí hay una estructura teleológica, de establecer una relación personal con Dios. O sea, Dios crea al ser humano para que el ser humano sea pleno estableciendo una relación personal con él. En consecuencia, podemos entender la ética desde una perspectiva teísta cristiana en términos de que si el hombre actúa conforme a aquel propósito que tiene en su esencia con la cual Dios lo ha creado, entonces actúa conforme al deber ser. Y cualquier cosa que él haga fuera de ese marco de referencia, fuera de ese sentido, entonces no debe ser. En resumen, en la visión tomista, el paso del ser al deber ser no es un salto lógico y legítimo si se garantiza previamente, en virtud de la existencia de Dios que crea las cosas desde su inteligencia con un sentido, que el ser de las cosas tiene un fin, tiene un propósito y por lo tanto su deber ser será estar conforme a ese propósito.